Bienvenido, bienvenida al podcast de Cuatro Colmillos. Mi nombre es Seila Pérez, soy naturópata animal y hoy tengo conmigo a Nuria La Bella, que también es naturópata animal y está especializada en el tratamiento de alergias en perros. Cuéntanos, Nuria, para los oyentes que no sepan bien qué son las alergias y qué es lo que sucede en nuestro organismo. A ver, hola, primero de todo, a todos y a todas y a ti. Sí. A ver, las alergias, es curioso porque en realidad, ahora os contaré al final, las alergias hablamos de hipersensibilidad, que lo llaman, y en realidad hay 4 tipos de hipersensibilidad. Cuando técnicamente hablamos de alergias, sería la hipersensibilidad de tipo 1, que se le llama, que sería esa reacción rápida cuando entramos en contacto con un alimento o algo externo que nos provoca esa reacción del sistema inmune. Eh, pero a nivel coloquial, si te fijas, llamamos alergia a casi todo. A casi todo es alergia. Una diarrea puede ser alergia, una otitis puede ser alergia. Una conjuntivitis. La piel, la conjuntivitis, correctísimo, ¿no? O sea, si te fijas, te llega mucha gente seguro que te dice, mi perro tiene alergia, ¿no? Y es el diagnóstico veterinario oficial. Sí. Y luego tú también sabes que la solución, en realidad, para nosotras casi es un síntoma eso. No es una patología en sí, es un síntoma de que hay algo interno que no está yendo bien. Incluso en las ambientales, en esas alergias rápidas o alimentarias, que son esas de inmediatas, también hay algo interno que no está funcionando bien, ¿no? Entonces, aunque yo hablo de especializada en alergias, al final te das cuenta que casi lo que menos me preocupa es la alergia. O sea, lo que más me preocupa es conocer qué hay dentro de ese organismo que ha hecho que suceda eso. O sea, que ha provocado que durante tiempo, porque a veces la reacción la tengo hoy, pero eso significa que el animal lleva meses o años con inflamación, con una disbiosis, con deficiencias nutricionales, con temas hormonales que no hemos controlado o que no salen en analíticas, que esa es otra, que salgan o no en las pruebas, ¿no? Y el diagnóstico para el veterinario es alergia. Y dices, si no tiene nada que ver en realidad. Puede ser una sensibilidad, puede ser intolerancias, que tú también lo sabes, ¿no? O sea, entonces cuando hablo de alergias, la mayoría de casos que me encuentro, sí que hay algunas alergias ambientales, me encuentro, Sobre todo, que sí. sí, de estas sí, pero es lo que decíamos, lo que menos hemos tratado es como la alergia en sí, hemos tratado el interior, el organismo, que funcione todo bien, y hoy no están teniendo brotes esos animales. Pero hemos tratado intestino, hemos tratado estrés, sistemas emocionales, hemos tratado sistema inmune, regular el sistema inmune. Dices, dentro de alergias, ¿qué pensaría? Sistema inmune. Igual es lo único que sí que relacionarías más directamente en la nutrición, obviamente la alimentación hay que cambiarla. O sea, son ciertas cosas que dices que no pensarías que un perro con alergia, que el problema igual lo tiene la piel, pues tratemos la piel. No, a nivel tópico para calmar sí los picores, pero al final el tratamiento realmente es interno, no externo. Totalmente. No, y al final también es un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? El foco normalmente, en el 99% de los casos, es estrés. Sí. Ha habido un pico muy fuerte de estrés, ha habido un cambio en casa, ha habido mudanza, una separación, que lo veo muchísimo. Un animal que llega Claro, nuevo. se separan y encima nos mudamos y lógicamente pues está habiendo un cambio brutal en la armonía familiar, en lógicamente todo lo que es el entorno, hay gente que incluso se muda a otra ciudad. Son un mogollón de cosas que lógicamente aquí es cuando empiezan a aparecer las diarreas, es que hay mucho moco en las cacas, es que de repente ha empezado a rascarse un montón, es que se ha despertado con una otitis que le supuraba mogollón el oído. Y detrás, obviamente, cuando te pones a desgranar, es cuando dices, ¿y qué es lo que ha pasado? Es el desencadenante, ¿no? En realidad, o sea, seguramente ya había algo de base que no estaba del todo bien y eso es lo que ha desencadenado esa reacción final. Es muy curioso. Y la gente no creo que sea muy consciente a veces de este tipo de cosas, del efecto. Y yo los casos que me encuentro que más cuesta recuperarse del todo es emocional, tanto de la tutora como del animal. Sí. Cuando no consigues, bueno, y una mismo, mi perra, desde que llegó Mel, ha tenido el sistema inmune más bajo y claro, estamos paliando. Las analíticas salen perfectas, sale todo perfecto. La tía anímicamente está perfecta, todo, la exploración, todo sale perfecto. Pero hay algo emocional que hace que no acabe de recuperarse ese sistema inmune. Entonces es como tener la tranquilidad de que está bien, pero manteniendo esos niveles de estrés, que es súper importante, rebajar estrés y gestionar este tipo de cosas. Y también es algo que lamentablemente los veterinarios no, el otro día, mira, a una amiga le pasó, fue con la gata porque por San Juan, los petardos. Meó sangre. Iba a la vete
la tuvieron 1 hora, una gata, con lo que les gusta salir de casa. Pobre animal. Pues 1 hora, 1 hora y media estuvieron. Y le dio tratamiento para calmarla. Y luego me dice mi amiga, creo que se ha pasado con la dosis. Digo, no, lo que le ha pasado es que no ha tenido en cuenta que ha salido de casa, que ha ido al veterinario, que ha estado 2 horas allí con gente que no conoce, con animales que no conoce, con el estrés que eso supone. Le ha dado la dosis estándar sin tener en cuenta que ese animal ya estaría reventado emocionalmente de vivir todo eso, ¿no? Y cuando llegó a casa la pobre gata iba torcida. Pobrecita, qué lástima. Tratamiento integrativo, ¿eh? Tener en cuenta todo, por favor. Pobre animal. Claro, no se enteró de los petardos, pero tampoco es eso. Es buscar tener en cuenta también esas emociones de cómo está ese animal y que necesita ese animal en concreto, no lo que pone un libro, ¿no? Que un libro te dirá, haz esto, haz lo otro, te dará un protocolo, pero no tiene en cuenta el individuo. Y ya no solo eso, lo arriesgado que es muchas veces también cuando tú estás en un estado emocional demasiado alerta, cuando de repente, ¿sabes? Te sedan y lógicamente tú, bueno, toda esa situación la sientes como con un gran trauma, porque al final no has sido del todo consciente de algo que te estaba generando una ansiedad terrible. Y esto es como, bueno, pues no sé si, porque ahora mismo lo que más similar me viene es algo similar, ¿no? Pero no sé si alguien ha sufrido esta experiencia alguna vez, pero a mí la experiencia que me recuerda es pues cuando te operan, por ejemplo, en el hospital y lógicamente tú te estás despertando de esa sedación. En ese momento, yo, por ejemplo, las veces que a mí me han tenido que poner anestesia general, tú te despiertas y, bueno, primero que te despiertas en una sala tú sola y con frío y de repente que aparece alguna cara y te dice, ¿cómo estás? Y tú, quiero irme a No mi sé quién casa. eres. Quiero irme a mi casa, ¿no? Pues yo me los imagino un poco de este palo de, Jolín, pues estás preocupado o no te encuentras bien o hay algo que te genera ansiedad o miedo y que encima te sientas que estás al helado, ¿no? Que te sientes dormido, sedado y no estás pudiendo estar alerta de esa cosa que realmente te preocupa. Con lo cual, la próxima vez que pase, te va a pasar con más miedo y con más preocupación porque no estabas siendo consciente de lo que estaba sucediendo la primera vez que te sentiste así. A mí por eso en San Juan me gusta usar o flores de Bach o el CBD, que también sabemos que va muy bien y que lo puedes ir dosificando y al día siguiente no dar, que nos lo explicó Edurne muy bien en la sesión que hicimos. Entonces, como hay otras formas de ayudar a nuestros animales y luego lo del espacios seguros, hay muchos protocolos, gracias a Dios, sin tener que drogar al animal. De hecho, estábamos hablando así de experiencias muy estresantes, ¿no? Y de cómo afectan después a alergias. Y me acuerdo de uno de los primeros casos que yo tuve de alergia, que no sé de cuántos años era esto. Pues igual hace como 6 años, ¿no? Me acuerdo que me llamó una mujer que ella es malagueña y directamente me llamó por teléfono, ¿no? Porque una veterinaria le había dado mi número. ¿Qué pasa? Que esta mujer pues, tenía una perrita chiquitita, mestiza, negra, pues que pesaría 5 o 6 kilos, como un cruce como de tekel, chiquitita. Y de repente la perra había empezado a rascarse de una forma súper compulsiva todo el cuerpo, la piel se le había quedado súper seca, tenía mogollón de caspa, se le caía el pelo, pero que se le habían empezado a hacer calvas. Y ella había acudido lógicamente al veterinario y su veterinario lo que le había dicho es que le diese Apoquel. Inmunosupresores forever, sí, sí. O Claro, corticoides o así. ya está. Entonces ella empezó a darle Apoquel. ¿Y qué pasa? Que al mes la perra había empezado a como a sentirse muy mal, a no querer salir a la calle, a hacerse pipí en casa, se le seguía cayendo el pelo a raudales, ella tenía un montón de caspa. Los primeros días no se había rascado, pero claro, al final le habían dado una dosis muy alta de continuo y durante pues, ese mes o 2 meses que había estado dándoselo, pues había empezado a ver cómo volvía otra vez a rascarse. Como si hubiese dejado de hacerle efecto el Apoquel. Entonces, claro, pues en ese momento, lógicamente, la mujer a mí me llamó llorando, ay Dios mío, no sé qué le pasa a mi perra, estoy súper preocupada, no consiguen darme ninguna solución en el veterinario, yo ya no sé qué hacer, me han dado tu número de teléfono. Entonces yo la calmé y le dije, bueno, cálmate, vamos a hablar tranquilamente y vamos a ver todo esto de dónde viene. Pues desgranando, desgranando, la mujer, llorando, me contó que es que se estaba divorciando, que lo estaba pasando muy mal, que habían habido muchas discusiones en casa,
que ella era la única que se ocupaba de la perra, que su pareja se había desentendido por completo, que de hecho pues, su pareja ya había empezado a vivir en otra casa en esa misma semana, que ella lo estaba pasando muy mal, que se pasaba día y noche llorando, que le estaba suponiendo muy duro y que además pues, claro, pues estaba como en un proceso de depresión y que lógicamente eso también le estaba afectando en su trabajo, con lo cual a ella todavía le hacía sentir peor. Cuando hablamos de todo esto y ella se desahogó, le dije, ¿sabes? Eres consciente de que probablemente por esto tu perra tiene alergia. Y que no es una alergia, sino que tu perra está tan preocupada por ti que se rasca. Porque lógicamente hay comportamientos de ansiedad que lógicamente nos generan pues, pequeños tocs que decimos, ¿no? Y uno de ellos es rascarse. ¿Por qué? Porque tú estás así rascándote y te genera un alivio. Entonces se genera pues, ¿no? Un pequeño toque. Y le dije, a lo mejor tu perra no tiene ningún tipo de alergia. A lo mejor lo único es, tu perra está excesivamente preocupada por ti porque te has pasado llorando día y noche. Y lo que hemos hecho es empeorarlo al darle un inmunosupresor. Sí, no hemos ayudado, no hemos ayudado. Claro. Entonces, lo único que hicimos fue un poco de desintoxicación. Hicimos pautas de champuterapia para volver a hidratar esa piel. Y en cuestión de 2 meses la perra parecía otra. Le brillaba el pelo que flipas, había dejado de caérsele, ya no se rascaba. Y ella preocupadísima pensando qué era, ¿no? Lo que le estaba generando alergia a mi perra. Y, a ver si, y ella me decía, a ver si es el polvo, a ver si son ácaros, a ver si es algún arbusto que tenemos cerca de casa. Y luego Estaba buscando fuera, sí, sí, en lugar de buscar en otro claro, lado. y de hecho me acuerdo porque estuve hablando con ella, pues hará un año o así, que me volvió a decir, ay, sí, la Lía ha vuelto otra vez a rascarse. Y le dije, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Y entonces ella ahí se quedó callada y dice, hemos tenido unas semanas a mi madre en casa porque ha estado enferma. Y ya, y pues ya sabes lo que ha pasado. Sí. Es curioso porque además en biodescodificación, cuando hablamos de cómo los síntomas nos ayudan a entender el conflicto que hay emocional detrás, todo lo que es piel va ligado a contacto. Ya puede ser un conflicto porque no quiero que me toquen o al revés, porque sí quiero que me toquen. Y cuando hay separaciones, cuando hay divorcios, cuando hay este tipo de cosas, los perros suelen mostrar problemas de piel. Y va muy ligado a esto. Yo lo digo, cuando hay mucho picor, a veces también hay irritabilidad. Porque a veces el dolor, en lugar de sufrirlo, de dejar sentir el dolor, nos vamos a la ira, si te fijas. Nos vamos a buscar culpables, nos vamos a, ¿no? Lo humano es un poco así a veces, ¿no? Y todo eso irrita. Claro. ¿Y qué es el picor? Irritarnos. Nos irrita esa persona que se ha ido, nos irrita ese compañero de trabajo que no sé qué, nos irrita y no nos pasa a veces que os empieza a picar todo. Sí. No tienes ningún problema, es gestión emocional. Es así. Y los perros tienen eso, que es que absorben todo lo que no quieren que nosotros suframos y se acaban comiendo ellos muchas veces patologías nuestras. Yo lo veo también con mis perras, con temas de hígado, que va la ira al hígado, el miedo va al riñón. Y Yuna es algo que le cuido mucho los riñones porque se caíban esas emociones, ¿no? Entonces, el conocer bien cómo funciona el organismo, tanto a nivel físico como emocional, te ayuda a poder dar ese diagnóstico y a poder trabajar mucho mejor con nuestros animales y con los de nuestros pacientes. El tener esa visión holística de verdad. No eso que a veces venden, ¿no? Que parece. Y hay protocolos detrás de paso 1, darle esto, paso 2, darle. Y para todos los perros y gatos igual. Y no tiene ningún sentido. No pasa uno, vamos a dar el Apoquel. Si el Apoquel deja de funcionar, metemos el Cytopoint. Sí. Siempre va a ir además ligado, independientemente de lo que pueda ser esa alergia, Un pienso, un pienso hipoalergénico. por favor. El que yo vendo en mi tienda. Tal cual, casualmente. Y un champú lleno de tóxicos también para la champuterapia, que esto es como más novedoso de mira, champuterapia. Ahora todo el mundo, ¿no? Habla de champuterapia, lo que decías tú. Pero que champús, que son para llorar. Pero sí, sí. Bueno, creo que a ti te lo conté, que hacían un estudio de qué ganaban con un perro con alergias, por llamarlo alergias, 3.000 euros al año de media. Entonces, claro, ¿a quién le interesa curar esto? A nosotras, porque, porque queremos perros sanos, ¿no? Pero hay muchos negocios que viven de esos perros con alergia y lo que decíamos, cada vez hay más. Tú que empezaste hace más años, ostras, tú lo viste en la evolución. Y yo con gente que hablo que lleva 20 años me decían, Nuria, antes no había alergias. Y Había ahora es un alergias mundo lleno de humanos por y contacto, porque de hecho en clínica lo que decíamos es, nunca jamás, porque yo jamás en mi vida en clínica vi alergias alimentarias. Ojo, que ahora sí que he empezado a ver más sensibilidades alimentarias de lo que en su día veíamos.
Pero yo me acuerdo que aún así era todo como muy absurdo, porque es lo que tú dices, los protocolos. Antes de dar el Apoquel, porque el Apoquel también es algo que se da hace 5 o 10 años máximo, antes en clínica no metíamos Apoquel. Se metía algún antihistamínico de humano y poco más. Pero ¿qué es lo que hacían protocolariamente? Sí o sí, siempre llegaba el típico perro que tenía algún tipo de alergia que decíamos por contacto, que podía ser, bueno, pues al tutor se le decía, mira, esto puede ser al césped, puede ser a los ácaros, al polvo, así que empieza a limpiar tu casa como si fueses un obseso y que tu perro no pise nada en la calle, que no fuese No cemento. viva el perro en una burbuja. Claro, si con esto eso no funcionaba, el siguiente paso era un pienso hipoalergénico. Y si con el pienso hipoalergénico no funcionaba, les recomendaban, sobre todo las clínicas que tenían peluquería, traer al perro a la peluquería todas las semanas para raparle el pelo, ojo, Ay, cuidado, y aplicar un champú, el típico, ahora mismo no me acuerdo de las marcas, porque además es que ya no veo esas marcas en las clínicas, ¿no? Pero el típico que ponía hipoalergénico también, en además. ¿sabes? El champú ponía hipoalergénico. Y con esto, normalmente sí que es verdad que conseguías que el perro se estancase. No mejoraban, pero Estabilizada, vale. claro, lo estabilizabas. Y entonces, pues el perro dejaba de hacerse las masacres que normalmente se hacían. Y sobre todo lo veías en los perros en los que más veíamos eran bulldogs, carlinos y schnauzers. O sea, era como que esas Pero tres no sabía. razas, Sí, sí, sí. ya cuando entraban en la clínica, aunque el perro estuviese sano, el veterinario le decía, bueno, que sepas que con este perro tienes que tener cuidado porque son muy propensos a padecer alergias atópicas. Es verdad, claro. Claro. Y entonces ahí activábamos protocolos de alergias, pero eran eso, no había nada más. Y como mucho en casos más heavy, entonces metías pues algún antihistamínico de humanos en las épocas de primavera y punto, nada más. Pero en el momento en el que apareció la Poquel, todo esto cambió. Y entonces llega un perro a la clínica, el dueño te dice que se rasca y entonces Apoquel, De por vida, sí, de por sí. vida. Y en el momento en el que vuelve el Ah, tutor y dice, es que mi perro se sigue rascando, entonces le dice, mira, vamos a hacer un descanso de Apoquel y metemos el Cytopoint. pagas las pruebas de las alergias, que es algo que también me preguntan mucho. ¿Vale la pena hacer las pruebas de las alergias? No, por favor. O sea, si las tenemos hechas, ya están hechas, pero a no ser justamente que en algún momento queréis hacer esa vacuna al Cytopoint, no pidáis alergias. O sea, hay el test de alergias, primero que cuesta mucho dinero y la fiabilidad sabemos que no es muy alta. La única que es alta, y yo no la haría personalmente por el estrés que sufre el animal, es la que aplicas físicamente en la piel. Esa sí que creo que tiene un 90 y algo de fiabilidad, pero el resto que son de sangre, de saliva, los nos, o sea, lo que sale que no es alérgico a, es más fiable, creo que está alrededor de un 70-80, pero lo que te dice que sí es alergia o sensibilidad, estaba al 50-60%. O sea, puede ser que sí o puede ser que no prácticamente. Entonces nos estamos gastando 300 y 500 euros en pruebas que en realidad no son fiables, no tiene sentido. Y pasar por una prueba de piel donde tienes que dormir al animal, donde les harán las heriditas para luego, la que hacen en humanos, ¿no? Yo creo que no compensa. Puedes empezar por proteínas que sabemos que en general funcionan bien, que no haya probado el animal o que yo no he tenido nunca ningún problema con proteínas. También hablamos mucho de proteínas frías o frescas en medicina tradicional china y normalmente aciertas mucho con este tipo de proteínas. Y puedes empezar por eso sin tener ninguna prueba de ningún tipo. También hay verduras que también lo sabes que suelen tener más tendencia a intolerancia o a sensibilidad o alergia incluso. Y sabiendo eso, puedes preparar Es unos... algo que a mí siempre me ha sorprendido, la cantidad de perros que hay que no toleran la zanahoria. Y mucho que muchas veces lo aconsejamos, ojo, cuidado. Está en todos lados, además, en todos los piensos, en todos los barfs. Tú buscas menús comerciales, todos con zanahoria. Yo, la madre que los parió. Necesito barfs sin zanahoria. O hay legumbres, te iba a decir. No, no me sale. Pesols. Ay, no me sale Los el nombre. guisantes. Guisantes también. También hay mucho. Y Se como usa decías, mucho. los garbanzos. También. Sí, sí, legumbres también. Pero no, no eran guisantes, eran guisantes. Lo que quería decir, también hay algunos perros con esos problemas. Porque también se están haciendo muchos piensos con guisantes y al final sabemos que a veces generan esa reactividad justamente de lo que han venido comiendo en seco, ¿no? En el pienso. Y Y al también final cambia es lo que siempre decimos, ¿no? Ha habido algo que ha generado una reactividad y lo que en ese momento había dentro del organismo, da igual que fuese la zanahoria, que fuesen los guisantes, que fuese patata, que fuese lo que fuese, el cuerpo se va a generar esa reactividad a esos alimentos. Por eso también es muy importante tener en cuenta que cuando damos un pienso, yo siempre lo digo, es mucho mejor que te busques un pienso monoproteico para que en el momento en el que
pudiese ocurrir cualquier cosa, al menos el organismo luego no esté reactivo a tantos tipos de proteínas y a tantos tipos de carbohidratos. Tal cual, tal cual. Es verdad que a la larga, obviamente queremos que dejen el pienso y que comen varias proteínas, pero sí que es verdad que es que muchas veces no sabes ni lo que lleva, ¿no? Te pone carne de ave, o te pones que lo de los piensos ya es un mundo No, aparte. los piensos ya mundo. No, no, Yo debería. te quería preguntar, ¿cuál es la mayor traba que has encontrado cuando has hecho, por ejemplo, un tratamiento de alergia con algún perro? Pues lo que te decía antes, lo emocional, hay dos. Uno que creo que cuesta, es más por parte del tutor, de que tú puedes tener un buen, ostras, un buen trabajo hecho, un buen, incluso con el tutor haberlo hablado, haberlo mirado, decir, venga, va, sí, vamos a hacer esto, y luego la vida pasa. La vida pasa que puede ser económicamente me sale algo y ahora no puedo comprar ese tratamiento o ese alimento natural, o, o al revés, incluso más emocional, ¿no? La vida pasa en el sentido de nadie me ayuda en casa, estoy yo sola, no llego, yo además ya tengo algún problema emocional que me cuesta un poco la vida en general, ¿no? Es curioso porque suele pasar que si el perro tiene este tipo de sensibilidad, el tutor también, y a nivel emocional también comparten mucho. Entonces muchas veces yo cuando voy a las sesiones hablamos más de cómo está el tutor casi que de cómo está el perro, ¿no? Y luego está el segundo, que sería justamente esa parte emocional del perro, el estrés. Suelen ser animales que viven con mucho estrés, los que no acaban de mejorar, o incluso a veces que se combinan las dos, que la tutora no puede aplicar bien el tratamiento y a la vez hay toda esa parte emocional que no se soluciona. Y no se soluciona, yo entiendo que también tenemos nuestros ritmos, ¿no? A todos nos ha pasado. El desarrollo personal al final no se hace de un día para otro, se hace toda la vida en realidad, ¿no? Y hoy trabajas unas cosas y mañana mejoramos otras, ¿no? Y, y la verdad es que he visto perros que emocionalmente estaban muy mal y han mejorado un montón, gracias también a que la tutora se ha dado cuenta de estas cosas. Es muy igual cuando ves que hacen el cambio de chip y el perro mejora, ¿no? Y te dicen, es que está mucho mejor. Y les digo, ¿y tú cómo estás? Pues mucho mejor. Y dices, pues igual, ha ayudado todo, ¿no? Obviamente ayuda la alimentación, ayuda la suplementación o complementos que demos, pero al final, ostras, te das cuenta de lo emocional. Mira, el otro día, ¿dónde encontré un estudio? Hablaba de que, por ejemplo, en problemas digestivos, que ya sabes también que va muy relacionado con esto que estamos hablando hoy, hablaban de que el 50% de los casos vienen justamente de temas del sistema neuronal, o sea, del sistema emocional, del sistema. Entonces dices, ostras, es que tiene mucho, mucho que decir aquí. Y es lo que normalmente la gente no mira o no pregunta, ¿no? Es como, ¿qué tiene? ¿Alergia? Pues le vamos a dar esto y esto, o dieta de descarte, y nadie pregunta a nivel emocional, ¿cómo estás tú o cómo está tu perro? Es lo que llamamos eje intestino-cerebro. Sí, sí, tal cual, tal cual. Uy, si nos metemos a hablar ya de microbiota, ya no acabamos. Pero. De hecho, me estabas recordando al último caso así de, entre comillas, IBD que nos ha Vale, llegado. está bien. Que de hecho, bueno, pues el tutor estaba muy preocupado porque llevaba meses, el perro llevaba mucho tiempo comiendo barf, pero llevaba meses que cualquier cosa le daba diarrea y no conseguían estabilizarlo. Entonces, claro, pues yo cuando hago estas sesiones de evaluación, ¿no? Aunque luego el seguimiento pues, lo va a hacer Ana, pero yo hago unas sesiones de evaluación y yo aquí es donde desgrano, ¿no? Y entonces, De rascas para ver qué claro, hay. y entonces yo me puse a preguntarle, digo, si había pasado, porque además había empezado todo en Navidad y yo le dije, a ver si es que ha venido gente a casa, el perro se ha revolucionado. Y me dijo, no, fue antes de las cenas y tal, de hecho nosotros no vino nadie a casa, nosotros nos fuimos a casa de familia. Y le dije, vale, ¿qué es lo que ha pasado antes de la Navidad? Bueno, es que nació mi hijo. Ah, pero Han pues a ver, pasado es un punto interesante a tener en cuenta, sí, tener en sí. cuenta. Y me dice, sí, bueno, a ver, es que al principio él pues no lo toleraba muy bien, lo hemos estado trabajando con el educador, empezó de hecho a desarrollar ansiedad por separación, estamos trabajándolo. Digo, vale, pues entonces tu perro no tiene una IBD, tu perro tiene un estrés de AUPA porque hay un bebé en casa. Sí. Entonces, claro, claro que lógicamente hay perros que serán mucho más sensibles que otros y hay perros, de hecho, pues hay una tendencia en ciertas razas a ser pues, perros que se preocupan mucho más, que están mucho más atentos, que generan una hipervigilancia.
Pues imagínate, claro, llega un bebé a casa, todos son lloros, por las noches no se duerme. O sea, todos los que hemos tenido hijos sabemos que los 3 primeros meses tú eres una cosa con patas Que sobrevive como puede, ¿no? que sobrevive como puede y que pasa todo el día, ¿sabes? Así, con los brazos meciéndose. Entonces, Y tu sin hacer caso al perro. claro, tu perro, que además se le cambian horarios, pues pasamos a no dormir bien por las noches, a estar más irascibles, a no prestarle toda la atención que le prestábamos antes. Son muchas cosas, tu perro de repente es como, guau, chaval, ¿qué ha pasado? Y hay perros que lo sintomatizan, pues, que se empiezan a rascar de forma compulsiva, que todo les molesta, que se empiezan a generar pequeñas infecciones porque el sistema inmune baja, porque lógicamente hay mucho estrés. Y otros perros pues empiezan con diarreas y empieza a inflamársele el intestino porque lógicamente hay estrés. No, es una pasada cómo afecta el mundo estrés, claro, se le va el cortisol, ya te genera todo el tema de hormonal, te los controla, te genera inflamación, sistema inmune al garete. Es como, es que es eso, por eso a veces me da rabia cuando hablamos de un diagnóstico y lo simplificamos con eso, ¿no? Con alergia o con, ¿no? Y dices, ostras, pues que detrás de la alergia hay todo un mundo. Y casi no se habla, ¿no? De todo el mundo que hay detrás. O sea, solo hoy hemos hablado de lo emocional, de lo digestivo, de lo inmune, de lo neuronal, de lo hormonal, de los déficits nutricionales. O sea, te das cuenta de que realmente hay tantos palos que mirar que estén bien, que ojalá fuera tan simple como tiene esto. Y te dio una pastillita y en 20 minutos estás perfecto. Y dices, no, no existe eso. Y si te lo dan, es mentira. Es mentira, correctísimo, correctísimo. Te están No, no, engañando. O sea, sí. no puede ser. No hay una solución mágica para algo que se ha generado además muchas veces durante años o durante meses. Porque estamos hablando de algo que se ha ido macerando. No es que hoy te pasa algo, te enfadas, te estresas y mañana de repente se te cae la pila, tiras. No. No funciona así. No, y encima les metemos antibióticos, vacunas, desparasitantes químicos, los químicos que usamos en casa, o sea, encima vamos como sumando papeletas, ¿no? Es como vamos acumulando papeletas y un día peta. Y parece que haya sido ese día que empezó y no, realmente empezó mucho antes. Exacto, es Y así. cuantos más años, también a veces más tardas en recuperar, lógicamente, porque tienes que mirar muchas más cosas o tienes muchos más desequilibrios como más exagerados, ¿no? Que tienes que tratar. Lo bueno es que sí que cada vez la sensación, y tú también ya me dirás, porque también llevas más años de experiencia, sí que hay más interés por lo natural, La gente se está cuestionando más oye, es que tanta pastilla y de por vida, ¿no? Que es lo que me había pasado por Yuna y por eso estoy haciendo lo que hago ahora, ¿no? Porque era como ciclosporina de por vida. Y yo, pero esto no es curar. Esto... Y mi perra tenía 2 o 3 años, ¿qué me estás contando, no? Para mí no, y era un inmunosupresor, o sea, era como, no, no es una opción para mí, ¿no? Y creo que cada vez también hay más gente así, y que te llama a la mínima diciendo, oye, es que la veterinaria me ha dicho esto, pero no lo veo, y quiero probar algo natural, y dices, qué bien. Claro. Sí, yo cada vez también me encuentro más gente así, pero porque también lo buscamos más en nosotros. Cada vez somos más conscientes, ¿no? Al final estamos hablando de que sí, solo en España sabemos que al año mueren una media de 3.000 personas porque las infecciones que se le han generado tenían resistencia a antibióticos. Y hablamos solo de en España. 3.000 personas al año por resistencia a antibióticos. Sabemos que en los perros pasa igual. Porque, quiero decir, aunque, por ejemplo, estuviesen comiendo de forma natural, me llegan una cantidad de perros que a mí me parece horroroso que desde cachorros se les ha metido antibióticos por una diarrea, porque a lo mejor han comido algo por la calle, les ha sentado mal, han tenido una diarrea, ¡pam!, antibiótico. Para Porque todo. resulta que han llegado, pues yo qué sé, con gusanos o lo que sea, ¡pam!, antibiótico. Que resulta que el perro se ha puesto malo por un virus, ¡pam!, antibiótico. Para todo, sí. Para todo. Y a eso le sumas encima lo que ya de por sí comemos. Y la otitis, es que para todo lo que decías tú, es que para Claro, cualquier cosa... todo antibiótico. Y corticoides, son como, parece que todos los protocolos empiezan igual. Antibióticos, corticoides y luego el pienso. A mí me parece aberrante, ¿no? Porque además muchas veces, por seguir simplemente este protocolo de cualquier cosa, ¡pam!, antibiótico, muchas veces obviamos que puede haber una patología secundaria que la agravamos. De hecho, me recuerda al caso este que te conté, ¿no? Del perro de aguas que le pincharon amoxicilina y le generaron un fallo hepático. Y estuvo el pobre perro con, pues, que no se murió de milagro al final. O sea, todo porque realmente
había una enfermedad congénita que hacía que no pudiese degradar correctamente las grasas en el hígado, pero bueno, no había generado ningún tipo de sintomatología y no le habían dado mayor importancia en las analíticas, que ya hacía tiempo que le salía el colesterol alto. ¿Y qué pasa? Pues que un día la amoxicilina, que lógicamente pasa por el hígado, la metaboliza el hígado, pues el hígado dijo, hasta aquí. Y petó. Ay, Y todo porque había empezado a hacer calor, al perro le había dado diarrea y le habían pinchado amoxicilina, porque sí, O sea, totalmente innecesario, vamos. totalmente innecesario. Qué fuerte. Y luego tienes al perro amarillo Sí. 3 semanas A para punto de conseguir, morir, lo que dices tú. Sí, sí. para conseguir bajar la bilirrubina, para conseguir estabilizar los valores hepáticos, las enzimas, el colesterol, porque todo disparadísimo y porque casi además todo esto hace que se también tenga un fallo renal. Entonces, bueno, claro, hay que tener en cuenta de que todos los medicamentos tienen contraindicaciones y cuanto más lo utilizas, pues el organismo más se acostumbra a ellos. No sé si te ha pasado alguna vez que estás haciendo un protocolo de alergia, pues a lo mejor hay protocolos que se alargan más y que entonces llegue el típico veterinario que te desautorice. Lo único que me he encontrado por ahora, pero como hemos podido probar que no ha sido divertido, era que las alergias ambientales no se curan. Entonces, cuando le pregunto, ¿no? Cuando volvió la tutora al veterinario y le dicen, no ha vuelto a tener brotes. Ah, ¿pero qué toma? No, no toma ninguna medicación. Se quedan todos locos. Bueno, a mí me pasó también con Yuna. Fui al vete porque le salió, tenía en la piel cosas y dijo, yo creo que es un sobrecrecimiento bacteriano, pero me gusta hacer igualmente el raspado para asegurarme que no sea otra cosa. Y voy y me dice, uy, esto sin Apoquel no lo vas a estabilizar. Y volví al cabo de mes y medio o así, estaba bien. Y me dice, ¿qué has hecho? Y dijo, esto no lo regalo. Esto no me regalando. No, además es que a veces me pasa, ¿no? Que me preguntan, ¿cómo curas las alergias? Y digo, es que ojalá fuera un manual de 4 hojas. Es que no es así. O sea, sí que intento hacer un plan. Por eso saqué el método, porque me ayuda también a mí a hacer un plan y que no sea, ahora hacemos esto, ahora hacemos, no a ver qué pasa y en un mes vemos qué pasa y luego, ¿no? Sino, no tanto improvisar, sino decir, vale, mi objetivo es según lo que yo he visto, claro, primero es el diagnóstico. Es que ya para empezar el diagnóstico nunca hay dos iguales. Porque hay perros que les afectará más por un lado, habrá perros que les afectará más por otro. Entonces, ya en el momento que el diagnóstico ya son diferentes, lo que haces después también es diferente. El orden en el que lo haces, el tiempo que tomas entre una cosa y la otra. Entonces, no hay algo infalible. A veces sí, a veces hay soluciones maravillosas, que son las que he aprendido más a nivel nacional, que se enseñan, ¿no? De reparar intestino y todo esto, que a veces lo aplicas y en un mes y medio tienes el perro bien y es como, jopetas, qué guay. Sí. Pero cada vez es menos. Cada vez hay más casos de los jodidos, tipo lo que dices tú, que ya dicen, no, es que hay IBD y no sé qué. Cada vez hay pancreatitis, o sea, cada vez son más complicados los casos que llegan y te das cuenta que ya no es el vamos a reparar intestino y se soluciona, pero por suerte todavía hay algunos que sí, que te das cuenta que cambiando alimentación y haciendo esa reparación intestinal y de microbiota, ostras, te mejora un montón el animal y eso ya es un regalo para ese animal. Yo me Y acuerdo. para el... A mí me pasó algo similar con Yue cuando la tuvimos de acogida. Claro, Yue llevó pues, una inflamación de piel tremenda, que estaba súper engrosada, sobre todo en zonas de pliegues, había una hipertrofia en la piel. Y yo me acuerdo que además es que fue literal lo que dijo la veterinaria, dice, esto tendrás que meterle a Poquel, pero que sepas que la piel es irrecuperable. O sea, se va a quedar hiperatrofiada para siempre. Por vida, sí, sí, Claro, sí. de por vida. Y yo me quedé que te juro que en ese momento dije, ¿será esto verdad? O sea, ¿será verdad que tú es imposible que puedas recuperar una piel hipertrofiada? Entonces, claro, yo le dije, no voy a dar a Pokel, obviamente, digo, porque primero voy a hacer una dieta de descarte para averiguar si hay algún tipo de hipersensibilidad alimentaria, que luego sí que la había. No había una alergia, es muy curioso. Ella cuando comía algo de ternera o de cordero, es como que hacía resorte dentro, ¿sabes? Tal como lo comía, lo vomitaba, o sea, lo regurgitaba. Ella no era capaz de mantener en su estómago nada que fuese de ternera o de cordero. Madre Esto no lo mía. había visto yo tampoco nunca y me pareció súper curioso, ¿sabes? Claro, no le puedes decir que es una alergia, no le está generando ningún síntoma físico. Y no puedes decir que es una intolerancia, porque, No, no, porque digestivamente no lo es, claro, pero sí que hay animales que lo hacen. Yo aquí sí que a veces tiro más de medicina tradicional china por eso. Porque a veces son, no, no sé si le pasa a esta perra,
¿Tú dirías que una perra muy calurosa, muy friolera? Porque a veces es algo que también miramos mucho. Era muy friolera, bueno, al final es que era un prestado chino, o sea, yo también ahí entendía que era friolera porque no tenía pelo, ¿no? Ay, pobre, además, Pero claro. no, todo el problema que había con esta perra era 100% emocional. Esta perra llevaba traumas en una mochila enorme porque esta perra había sufrido, voy a decir un poco entre comillas, ¿no? Pero esas violaciones que sufren tantas perras que son utilizadas únicamente para criar. Entonces ella emocionalmente no sabía comunicarse con otros perros y la presencia de un macho le daba una sensación de agonía horrorosa. Entonces, claro, para ella, primero que los celos eran, ¡fua! Explosivos. Claro, explosivos, porque, claro, ella tenía en su cabeza, ¿no? Ese mejunje de que, lógicamente, pues hay una presión que es la que le genera su cuerpo de que tiene que reproducirse, y por otra parte, ese miedo horroroso a que se le acercase cualquier perro. Qué Pues, fuerte. iba como salida como una punta de una mesa, que digo yo, pero a la misma vez que se quería comer a todo el mundo. Y era horrible. Entonces, claro, había mucho desequilibrio hormonal, había muchísimo desequilibrio emocional, a esa persona nadie le había tocado nunca, nadie le había dado caricias, tenía muchos miedos, a ruidos, movimientos, era un quiero que me toques pero no me voy a acercar porque no sé si puedo pedirlo. Entonces estaba todo el tiempo mirándote en plan de, bueno, pues acércate tú y dámelo tú, ¿sabes? Típica frase de adolescente de si lo tengo que pedir no lo quiero. Sí, tal cual. No, claro, porque no puede en ese momento, no sabe, es como quiere, pero no, Ella vivía con la cosa de, bueno, pues si quieres venir y decirme algo o hacerme algo, pues obviamente me parece maravilloso, pero yo no voy a ir a pedírtelo porque no sé si puedo pedírtelo. Entonces, claro, en el no. momento en el que empezamos a trabajar todo lo emocional, la piel dejó de estar inflamada. Y ella llegó a mi casa roja como un tomate y se fue completamente rosita, un rosita precioso, y lógicamente la hipertrofia se fue. Claro. ¿No la llevaste al vete para que lo vieras? Pues sí, mira, de hecho fuimos una vez porque fui, pues no me acuerdo que fui a por algo. Es que, o sea, no me acuerdo de lo que fue. Creo que fui a pesarla, sin más. Y me dijeron, ¿esta perla es la misma perla que vino? Sí. Y yo, sí. ¡Ay, no puede ser! ¿Qué le has dado? Sí, sí, sí. Yo, pues mira, mucho cariño, porque es lo que necesitaba la pobre perra. ¿Sabes? Pero Y está te dicen, bien. qué Y fuerte, si está con el pelo sedoso, si la piel está preciosa, si fíjate, si va por ahí moviendo la cola. Y no, no, decías, es muy sí, heavy. Pero creo que está muy bien porque al final también es, si lo hacemos nosotras, ¿no? Yo soy una persona que siempre me cuestiono todo, hasta lo que yo aprendo, o lo que yo hago, o los productos que doy. Yo siempre me voy cuestionando porque siempre pueden salir cosas nuevas, terapias nuevas, y dices, vamos a mirar, ¿no? Y a ver si, ostras, si algo es mejor o no, o me cuadra más, porque al final no hay nada mejor o peor, ¿no? Al final es lo que nos cuadra a nosotras que creemos que es lo mejor y lo ofrecemos, ¿no? Y creo que es muy bueno porque hay muchos veces que cuando les dices eso, hay un pequeño cambio de chip. Hay otros que no. Hay el típico que lleva 30 años que ha acabado la carrera, no quiere aprender nada más, cree que ya lo sabe todo. Ese vete, salid corriendo, ¿vale? Pero luego hay vetes guays que cuando ven esto, casualmente suelen ser mujeres, que cuando les hablas de todo esto, dicen, ostras, mira, recuerdo una veterinaria justo que dije, les contaba, claro, que mis perras comen natural, comen bar. Y decían, ay, mira, cada vez oigo más de esto. Y es verdad que aquí solo tenemos piensos, pero tengo un gato que no está bien y no sé qué, y creo que sí que lo voy a pasar. Digo, sí, sí, que justo le pasé tu contacto. Digo, llama a Sheila, por favor, que te haga un menú para tus gatos y vas a ver la diferencia. Entonces está guay que haya esta gente que viene igual de lo tradicional, pero que por lo menos se abre. Ya no digo que crea ciegamente, no hace falta que crean ciegamente, ¿no? Pero por lo menos el no cerrarse a, ¿no? El decir, pues vamos a escuchar, porque si yo pensaba que no se curaría y se está curando, vamos a ver qué hay allí detrás, vamos a interesarnos por eso. Por lo menos a mí me generaría esa curiosidad. Si pienso que algo no se cura y luego veo que sí, ostras, pues vamos a investigar por qué, ¿no? Y creo que eso es lo que diferencia unos profesionales de otros. Una vocación, ¿no? El que realmente es vocacional del que no. El que solo está allí para ganar dinero, porque si quiere se puede ganar dinero, pero sin esa vocación de queremos ayudar al máximo de animales y de tutores con animales a que estén bien, que tengan muchos años de salud. Queremos. pero es así realmente. Que dices, bueno, yo entiendo que lógicamente la veterinaria es completamente vocacional porque siendo francas, o sea, la carrera es horrorosa. O es completamente vocacional o no la haces.
Y esto es así, entonces es algo muy vocacional, pero que luego acabas muy hundido por todos los protocolos, por los miedos que además les meten a ellos en la propia carrera, ¿no? Y por la falta de tiempo, que es algo que también muchas veces decimos, que hay una falta de tiempo para realmente hacer una formación como Dios manda en lo que es clínica, porque ellos salen de la carrera sin saber prácticamente nada de clínica y a posterior de salir de esa carrera tienen que empezar a formarse en clínica. Entonces, claro, ¿tú crees que podríamos, o sea, habría como un protocolo ideal para la clínica veterinaria que pudiese dejar aparte, lógicamente, los inmunosupresores y todo esto? Yo creo que no, pero por cómo funcionamos como sociedad. Lamentablemente, estamos en la sociedad del consumo, de o generas negocio o no me interesas. Mire, yo justo el otro día tuve un poco de conjuntivitis. ¿Sabes cómo la curé? Tomando el sol. El sol es gratis. ¿A quién coño le interesa que yo me cure con el sol? No interesa que yo me cure. Y con agua de eufrasia, hierbas, que las puedo encontrar en el monte. ¿A quién le interesa? A nadie. O sea, lamentablemente estamos en una sociedad donde nos interesa lo productivo, lo que genera dinero, y si te fijas, tanto la salud humana como el animal van a eso, a las grandes farmacéuticas. Hay farmacéuticas que han comprado universidades de veterinaria Claro que sí. o de humana. Entonces dices, ostras, si hay, en el momento que hay inversiones de farmacéuticas en las universidades o en clínicas, sabemos que hay grupos de fabricantes de pienso y de farmacéuticos ahora me sale el nombre, ¿no? Que están invirtiendo en comprar clínicas veterinarias y les están diciendo lo que tienen que Grupos de vender. inversión. Exacto. Fondos de inversión, todo esto. Dices, si hay toda esta gente comprando clínicas veterinarias, ¿cómo vamos a llegar a ese punto que se llegan a cuestionar de dejo de vender pienso? Sí, el que realmente es vocacional hará ese cambio. Y por suerte hay algún veterinario que sí, alguna veterinaria que sí que está haciendo ese cambio de, vale, yo he estudiado esto en la carrera, pero me he cuestionado todo esto y veo que además no da resultado, porque al final yo creo que también hay esa parte crítica nuestra de, vale, yo he aprendido esto y me doy cuenta de que esto no está curando a nadie. Entonces, voy a empezar a hacer otras cosas de otra manera, que entiendo lo que dices del tiempo y es verdad, ¿eh? Pero como sociedad no va a interesar nunca que funcione todo esto. Porque al final lo natural siempre es más barato, genera menos negocio. El miedo genera mucho negocio. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, si a ti te dicen que su perro se morirá si no toma no sé qué, pues se lo vas a dar. Bueno, nosotras no porque sabemos las consecuencias, pero Es así, la mayoría de tutores al final van a confiar ciegamente en el profesional que tienen delante. Entonces, pues si el profesional que tienes delante te dice que lo único que puedes hacer por tu perro porque es estar rascando el pecho por las mañanas es meterle un inmunosupresor, pues lo vas a hacer. Pero entonces yo creo que tenemos que aprender también como tutoras que somos a preguntar, a decir, vale, ¿y esto qué es? ¿Qué me das? ¿Y qué hace exactamente? ¿Y qué contraindicaciones tiene? ¿Y tiene efectos secundarios? O sea, al ser un poco toca pelotas. A mí me encanta. Yo recuerdo que cuando pasó lo de Yuna, fuimos pues los primeros 3 veterinarios no hicieron ni una triste prueba. Bueno, 4 estoy pensando. Al cuarto o al quinto ya fui yo que dije, por favor, ¿alguien le puede hacer una prueba a mi perra? Porque nadie sabe lo que tiene. Me estáis dando todas mierdas, pero obviamente las primeras solo daban antibióticos, que ya no se los daba. Y luego ya fue la parte más que fue rara, la energética, que no acabó de funcionar. Y después ya fui yo que dije, por favor, alguien que le haga pruebas a la piel interna, analíticas, ni que sea algo. Y hasta que yo no lo pedí, no se lo hacían. Y era como, qué fuerte, que tengamos que ser los tutores los que pidamos las cosas. Y a veces lo he hablado con vetes y me dicen, claro, es que muchas veces es por no generar más gasto. Dices, pues pregúntame si lo quiero generar, ¿no? Claro. Pero no des por hecho que te voy a decir que no. Bueno, y si no, pues pregunta y ya te diré que no. Pero por lo menos ofrece, y más si no sabes lo que tiene. Y tu alternativa solo es darle antibiótico a mi perra. Que luego también hay pruebas falsas, ¿eh? Que también nos pasó cómo aprendimos, pobre Yuna. Aprendimos demasiadas cosas. Nos salió una bacteria coreana, es que fue, mira, me río para no llorar, una bacteria coreana que era el sobrecrecimiento de la piel y todo esto, que venía por esta bacteria. Y era resistente a todos los antibióticos. Entonces le tuvimos que dar un antibiótico súper chungo durante no sé cuánto tiempo, hasta que llegó el dermatólogo canino, que lo conocemos las dos, a Carlos, y fue como, no, esto es un falso diagnóstico que a veces da cuando haces in vitro. Por eso él suele hacer mucho in vivo, realmente, de hacer esas pruebas vivas, ¿no? Realmente de mirar bien, de mirar microscopio, de mirar exactamente qué es y conocerlo, que esa es otra que no siempre se conoce, ¿no?
Entonces ya pudimos ver qué tipo de bacteria era y a poder tratarlo, aparte de tratar todo el resto que tuve que estudiar para tratarlo, porque nadie me sabía ayudar, fue muy heavy. Pero sí que recuerdo esto de encima falsos diagnósticos, ya es como el colmo, ¿no? De pides pruebas, pues que encima las pruebas pueden salir mal. O Ya, cosas que afectan a las es que si analíticas. nos ponemos a hablar del tema de las pruebas, ya como el colmo de los colmos es que la mayoría de veces no se toman bien las muestras. Bueno, también. Se contaminan, no se cogen bien, y si ya nos ponemos a hablar, pues yo qué sé, saber una radiografía, pues la mitad de los veterinarios directamente no saben hacer una radiografía. Entonces, O no pues saben interpretar todo, ni las analíticas. claro, yo me acuerdo que alguna vez yo he tenido esa discusión de que se estaba malinterpretando una analítica, y al final las analíticas es que hay que aprender a interpretarlas, que voy a decir que es todo un arte, aprender a interpretar una analítica, porque una analítica mal interpretada te pueden decir que tu perro tiene, yo qué sé, ¿sabes? Una RC fase 3 y en realidad el perro no le pasa nada. Total. Entonces, sí, es difícil, yo también pienso como tú, ¿eh? Es difícil que realmente lleguemos a ver protocolos De salud. de salud. Porque lo que hay ahora no es salud, es otra cosa. Es paliativo, no sé cómo llamarlo, ¿eh? No sé. Es de alivio sintomático, que realmente es como es la medicina occidental, es alivio sintomático sin preguntarnos cuál es el origen de la enfermedad y muchas veces sin preguntarnos si hay una enfermedad. Tal Porque cual. esto es así. O sea, en nuestro, en el lugar en el que vivimos, ¿no? Sobre todo es algo que veo mucho en Europa, ¿no? Pero tenemos así esa influencia americana de voy a tratar el síntoma porque la enfermedad es el síntoma. Si no hay síntomas, no hay enfermedad. Y como la enfermedad es el síntoma, pues yo voy Tal a cual. tratar solo los síntomas. Y dices, a ver, esto es maravilloso, pero si yo me paso toda mi vida tratando los síntomas sin tratar el origen de esta enfermedad, yo me voy a pasar toda mi vida enfermo. Y tomando pastillas. Por eso tenemos gente mayor tomando 20 pastillas al día, que no tiene ningún sentido. En lugar de buscar esa salud, de buscar ese origen y devolver la salud. Porque es lo que decíamos, al final, nuestro organismo cuando nacemos es perfecto. Funciona a la perfección, es brutal, es increíble. Cuando lo piensas dices, ¿cómo puede ser que existan seres tan perfectos? Pero hay cosas que lo desequilibran. Entonces simplemente y los síntomas es ese efecto del desequilibrio. Pues vamos a buscar que se ha desequilibrado, vamos a equilibrarlo y devolveremos la salud, teniendo en cuenta también esa parte emocional que hablábamos. Es Exacto. que de entrada dices, no es tan difícil. Pero yo creo que hay una parte de que no hay interés y luego que nos cuesta a veces, ¿no? Empatizar. Creo que cada vez nos hemos vuelto como más individualistas como sociedad, ¿no? Cada vez la gente va más a la suya y cuesta también escuchar a los demás, entender a los demás, ponerte a la piel del otro. Juzgamos a veces muy rápido a la gente, ¿no? En lugar de escuchar y ponernos en su piel y decir, pues, si no lo has hecho mejor es porque no has podido. Todas nos hemos equivocado en la vida y con nuestros animales. Y hemos aprendido, por lo menos hemos escogido aprender a hacerlo mejor. Y estamos aquí, seguiremos intentando hacerlo mejor. Pero obviamente todos nos equivocamos y no somos nadie para juzgar a nadie. Yo creo que a veces cuesta yo creo, no me imagino ciertos médicos. A ver, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Qué ha pasado estos días en tu vida? Es que creo que les da la alergia a ellos, ¿sabes? Es así. No, y es triste, ¿eh? Porque realmente piensas, jamás he visto un veterinario preguntar qué es lo que puede haber pasado en casa para que surja esto que está surgiendo ahora mismo. De igual forma que, yo qué sé, tú vas a tu médico de cabecera y no te pregunta, ¿qué es lo que te ha pasado últimamente? Cuéntame, Nuria, ¿has estado triste? No sé, ¿sabes? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Tienes estrés? Sí, sí, no. Lamentablemente no, y casi debería ser lo primero que deberíamos preguntar. Es Pero, así. mm. Y más en la sociedad que vivimos, que todo va más rápido, que todo, ¿sabes? Todo es más acelerado, todo es más estresado. Yo que vengo de vivir a Barcelona, que ahora pienso nunca más, nunca más. Es que la gente vive enfadada. Y es lo que decíamos, picores, la irritabilidad, es que cada vez hay más alergias en humanos, en alergias, lo que decimos, tanto las puras como las que denominamos alergias, que en el fondo son otras cosas, ¿no? Pero es que somos una sociedad que vamos hacia allí, hacia enfermar más y más rápido. De Ahora hecho, ya empiezan a haber cachorros con alergias y es muy triste. claro, eso te iba a decir yo. De hecho, hay una cosa que yo hago siempre y que hay gente que es como que le deja un poco impactada, ¿no? Que alguna vez he tenido que decir por qué yo hago esto. Yo lo primero que pregunto es, ¿dónde viven? Sí, Lo primero,
O sea, ¿Qué más te da? Sí, claro, sí. pues a ver, si vives en medio de Madrid, si vives en un pueblecito de Zaragoza, O en si una casa, un vives piso. en un piso con ascensor o sin ascensor. O sea, hay una diferencia brutal de vivir en un piso con ascensor a si estás sin ascensor. Si es una casa que tiene jardín, si tiene jardín, si colinda con jardines de otras casas. Los paseos que dan. Sí, sí, yo también pregunto todo esto, que es como, ¿voy a entrar ahí? No os preocupéis, que es normal. Sí, sí. Claro. Y incluso hay gente que me dice, pues sí, ¿no? Tenemos un jardín, pero aún así nos vamos por ahí a pasear o lo que sea. Y me dice, ¿pero por qué? Digo, porque necesito saber qué es lo que le estresa a tu perro. Necesito saber qué hay alrededor de la casa que le genera ese conflicto. Sí, 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 tal cual. No, no, es una pasada. Y además es que bueno, yo os conté también con Yuna, el día que hizo sangre en el pis, que el primer momento, claro, te agobias y dices, ay Dios, ¿qué ha pasado? Y luego recordé conflicto de territorialidad con Mel, que era la nueva, ¿no? Y la buena noticia es que cuando sale el síntoma normalmente es porque ya se ha sanado ese conflicto y pensé, mira, ya está. Y a los 2 días ya no tenía sangre en la orina. Entonces también ese alivio de entender las emociones, cómo a veces nos juegan nos provocan esa sintomatología y no pasa nada, la diarrea. Tengo clientes que a veces me escriben, pobres, agobiadas de, ostras, ha hecho diarrea. Digo, ¿una? Pues tranquila, ¿no tienes tú un mal día donde no digieres bien las cosas de la vida? Pues tu perro también. Y hay picos de estrés o hay cosas así y tú no digieres bien, ¿no? La vida, lo que está pasando. Pues ellos también, cuando llevemos 2, 3 días, hablamos. Al día siguiente ya no tuvo diarreas. Suele pasar. Ha sido algo, un pico de estrés, ha sido algo que ha pasado ese día concreto, que ha hecho que ese animal, incluso a veces es un propio detox que hace el cuerpo, lo saca y ya está. Entonces dices, imagínate si nos ahorraríamos medicación, porque todo el mundo estaría corriendo a medicar a su animal y no hace falta. Pero sí somos, pero porque es la sociedad de esto, de la pastillita, ¿no? Y en 20 minutos te lo quito. Porque lo queremos todo para allá. Ya Sí, no y tenemos paciencia. Queremos que todo se solucione para ayer. O sea, yo hoy empiezo a tener un proceso diarreico, no sé por qué, pero voy a ir a tomarme un antidiarreico para que la mañana no llegue. O sea, entonces es que nos han acostumbrado a, por una parte, obviamente, el consumismo, por otra parte, a que todo tiene que ser para allá y nos olvidamos de nuestros orígenes y de realmente cómo son nuestros propios procesos naturales. Tu cuerpo no es para allá, para nada. De hecho, no, es lo que hemos hablado muchas veces. Tú tienes un pico de estrés y ese pico de estrés tarda pues perfectamente 10 días en desaparecer por completo esos niveles tan altos de cortisol en el cuerpo. Entonces, imagínate si en lugar de ser un pico de 1 hora, ha es sido siempre. pues un paseo de 3 horas o ha sido tener a tu madre 2 semanas en casa. Pues no va a desaparecer en 10 días ni en broma. No, no, totalmente. Y luego también yo creo que tenemos poca tolerancia al dolor. No sé si es por la poca tolerancia al dolor o por la productividad, ¿no? Lo típico de, yo recuerdo cuando trabajaba en multinacional y era como trabajar, 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 me dolía la espalda. No me medicaba porque por suerte me había metido en temas de salud natural humana, entonces mira, por lo menos esa parte me la salvé, pero sufría ese dolor, ¿no? Y pensaba, pero mis compañeras se tomaban antiinflamatorios, se tomaban cosas para no tener ese dolor. Y dices, es que si tu cuerpo te está enseñando ese dolor, es por algo, es porque estás sobrecargada, porque estás... Y si no haces algo, llega un momento donde tu cuerpo te para, ya sea en forma de migraña, ya sea en forma de cualquier tipo de enfermedad que hace que te pares físicamente. Entonces, aprendamos a escucharnos emocionalmente y a nuestro cuerpo, que es maravilloso eso, ¿no? El tener un cuerpo que te está avisando de que algo que estás haciendo no está yendo bien. Mira, justamente cuando la conjuntivitis pensé, ¿qué ha pasado? Conjuntivitis. Es muy gracioso porque ahora como no me suelen pasar cosas a mí, porque por suerte va todo bien, pero cuando pasa algo es como, a ver, Nuri, ¿qué ha pasado? Y va muy ligado a veces con haber perdido algo de vista. Y justo en la montaña había un gatito pobre que estaba enfermo y que le daba comida, él estaba como cuidando porque no lo podía subir con las 2 perras, era imposible. Estaba buscando a alguien que lo acogiera y un día desapareció. Y recuerdo que una de las mujeres del pueblo me dijo que la habían matado y me dio mucha pena. Después me dijeron, no, que igual no, que no sé qué, total, que no sé dónde está el gato. Pero claro, yo sufrí ese trauma de que ese gato ya no estaba y va muy ligado a eso. Y es verdad que cuando me salió pensé, ostras, es verdad que estoy como más en paz con esta situación, ¿no? De haberlo soltado, de decir, pues Nuria, igual no vas a saber nunca qué ha pasado con el gato y no pasa nada. Y justo cuando solté eso, apareció la conjuntivitis. Y es como muy curioso cuando aprendes todo eso, a conocerte mucho mejor, a decir, cuando empieza a doler la espalda, es Nuri frena. Y dices, ostras, algo que es gratis, que es conocerte, pero qué maravilla es esta, en lugar de tirar de medicaciones, en lugar de... Es respetarnos, no solo conocerte, sino respetarte, ¿no? Que si tu cuerpo te está pidiendo descanso,
se lo demos. Tú lo sabes, cuando hacemos lanzamiento acabamos agotadas. Es como, vamos a tomarnos vacaciones, por favor, y no. Seguimos trabajando. Dices, son esas cosas, pero hay un día que dices, sí, hoy sí que paro. Y te sienta bien. Y dices, es eso. Pues nuestros animales tenemos que aprender también a escucharlos, a escuchar esa parte y anticipar. Si sabes que va a venir un bebé a casa, si sabes que vamos a traer otro perro. Yo con Yuna, cuando antes de llegar a Mel, le daba flores de Bach. Fue muy gracioso porque fue llegar Mel y dijo, yo no me tomo esto ya. Estoy cabreada y yo, esto a mí no me lo des. Era gracioso porque se lo tomaba antes, sin problema. Yo pensé, muy bien, aquí preparando a Yuna para la llegada. Y luego llega Mel y fue, a mí no me líes. Luego ya está, ¿no? Pero es eso, anticipemos todo lo que podamos para evitar estas situaciones. Viene la madre a casa, pues también veamos Exacto. qué podemos hacer para paliar dentro de lo posible. O sea, nunca va a ser cero, Y que habrá lógicamente. cosas que obviamente salgan de nuestro alcance, pero bueno, que también permitirnos el, bueno, pues esto no me he podido anticipar, no lo he podido solucionar, no voy a hacer drama, o sea, no pasa nada. Como esa diarrea, como ese momento, sí, sí, esas cosas que han pasado que dices, no pasa nada, lo dejamos pasar. Si no va no hace falta, ya está, Y se no arregla. preocuparnos en exceso, que muchas veces esas preocupaciones en exceso lo que generan es que ellos se preocupen en exceso, ¿no? Hay que pensar que aunque no nos, aunque no nos entiendan, ¿no? Cuando estamos hablando, cuando nos estamos diciendo cosas, lógicamente ellos entienden todo nuestro proceso emocional. Entonces, si a mí me pasa algo, porque de por sí ya estoy estresado, estoy agobiado o estoy ajeado o estoy enfadado, y resulta que la persona que cuida de mí está súper preocupada, me voy a preocupar más, porque me voy a pensar, yo qué sé, que me Está puede pasando estar algo. pasando algo o que a ella le pasa algo. Y Sí. entonces voy a estar vigilándola más y voy a estar siguiéndola más y voy a estar más pendiente. Más cortisol, más Más estrés, más cortisol, más equilibrio. Sí, 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 sí. claro, y además es que muchas veces coincide que la gente dice, sí, es que ladra mucho más, es que me persigue mucho más, es que hace muchos más marcajes por el barrio. O sea, todo esto está lógicamente ligadísimo. Duerme peor, totalmente. Claro, sí, eso también te lo dicen. Es que se despiertan muchas veces y lo oigo deambular por la casa. Es hipervigilancia, se está despertando a mitad de noche a vigilar que no pasa nada en la casa porque tú estás preocupada. Y para los perros, que al final por mucho que los queramos, pues son como muy cuadrados, ¿no? Que yo siempre digo, para ellos la mayor preocupación es con la comida o con la seguridad. ¿Qué pasa con la seguridad? Que no va a dejar que nadie se acerque a casa, con lo cual cada vez que veo un vecino voy a ladrar. Que no voy a dejar que, no se te acerque, que se te acerque nadie, con lo cual probablemente esté más pendiente de que tú y tu pareja no estéis juntos. Y Es encima, verdad. cada vez que viene alguien a casa, voy a estar vigilándole, no vaya a ser que te haga algo. Y cada vez que vayamos por la calle, yo voy a estar pendiente de que a ti no te pase nada, nadie se te acerque, nadie te roce. Y encima eso a ti te genera una preocupación, porque yo estoy hiperalerta y tú dices, oh Dios mío, es que se va a ¿Qué comer está el mundo. pasando? Y esto es Igual tu preocupación era del trabajo, que no tenía absolutamente nada que ver ni con la seguridad, ni... Sí, sí, cuando sí. empezamos a hacer una montaña, una bola de nieve, montaña abajo, que digo yo, que es un suma y sigue. Entonces, si nosotros no somos capaces de ser conscientes y de frenarlo, claro, lo único que va a generar es que cada vez se haga más grande esa bola. Y ahí llega un punto en el que no la podamos frenar, ni la podamos romper, va a arrasar todo lo que pueda arrasar y luego tendremos que ir arreglando todos los trocitos que haya dejado. Sí, sí. Eso lo veo mucho. Yo recomiendo mucho también las meditaciones, me hace mucha gracia, porque la gente cuando empieza me dicen, ay, es que se me acerca el perro. Es claro, es como una vibración que emitimos, ¿no? Cuando estamos en esas vibraciones de culpa, de vergüenza, de preocupación, es como vibramos bajo y no te pasa a veces en la calle que ves que hay perros que se te acercan y no te conocen de nada. Y eso es porque tú estás en una vibración, pues eso, estás como en paz, estás tranquila, entonces buscan eso, ¿no? Y perros que igual no buscaban tanto el contacto, porque a veces hay perros que no, que en casa, ¿no? Con sus tutores, que hay tutores que me dicen, es que no se acercan, ¿no? Y yo, prueba esto. Y empiezan a meditar y dicen, se ha acercado. Y dices, es que igual te has relajado, porque tenemos esta mente que da tantas vueltas, lo que dices tú, ¿no? Que nos preocupan tantas cosas y no paramos y no nos relajamos y ellos lo notan y lo perciben. Y lo perciben eso hasta tal punto que cuando te relajas es como, cómo mola, voy a ir. A ver qué le ha pasado al tutor que está relajado. Y eso es maravilloso, ¿no? Tener esos momentos de calma contigo misma y con tu animal es maravilloso. Que hay que fomentar también estas cosas dentro de nuestros rituales, ¿no? No solo ese horario de que hay que cumplir todo esto, sino cuando es nuestro momento de disfrutar, de relajarnos, porque parece que nunca hay hueco para eso. Es una pena.
Es una pena porque para mí es la base justamente de la salud y de la longevidad en general. Y lo ves en esos perros que han vivido 30 años, que los ves que relax y viven en el campo y los tutores relajados y han tenido comida natural y dices, jopetas, si es que es obvio, es curioso porque dices, si quieres salud para tu animal, lo piensas un poco y es obvio que es saludable, la naturaleza es saludable. Las ciudades, el asfalto no es algo natural, no es. Entonces es como, ostras, al final es bastante básico lo que tienes que hacer, pero es conocerlo y no dejarte llevar por lo establecido, por lo de ¿quién sabe más de salud? Pues el médico o el veterinario. Pues lamentablemente no, porque por lo que sea la sociedad no lo ha querido así. Eso A mí sí. me encanta cuando empecé a aprender de medicina tradicional china, decían los médicos allí se calificaban por si eran buenos o malos en función de que sus pacientes no enfermaran. O sea, en realidad, que un paciente estuviera sano hacía que fueras mejor médico. Igualito, ¿eh? Aquí. Igual. Igualito. En cambio, cuantos más pacientes enfermos tenías, peor médico eras. Y hasta les ponía farocillos rojos para alertar que ese médico no era bueno porque tenía pacientes enfermos. Y ojalá fuera esa la medicina y la veterinaria que tuviéramos hoy. Esa que realmente tiene pacientes realmente sanos. Que nos dedicáramos a la prevención, sería maravilloso que nos dedicáramos a tener animales sanos y personas sanas. Y no a eso, a paliar síntomas o enfermedades. Es una pena. Bueno, vamos a seguir soñando y hacer nosotras, poner nosotras nuestro granito de arena, todo lo que podamos. Que por suerte cada vez hay más gente como nosotras, vocacional de querer eso, ¿no? Curar y dar una mejor salud y bienestar a los animales. Y eso es muy guay, ver que cada vez somos más. Pues hacemos eventos, ¿no? Para apuntarnos. Exacto. Yo creo que es la única vía al final de hacer un cambio, es unirnos, el colaborar más entre nosotras y el que no haya esa rivalidad. A veces cuando veo rivalidad o veterinarias integrativas, ¿no? Que rechazan esas nutricionistas y dices, ¿por qué no son veterinarias? Y esa rivalidad dices, pero esto no nos lleva a ningún lado. O sea, si las que somos pro salud no nos juntamos, apaga y vámonos, ¿cómo vamos a competir con grandes farmacéuticas, con grandes intereses, ¿no? Es imposible. Entonces, ostras, me gusta ver que sí que hay algunas que sí que estamos haciendo ese cambio hacia vamos a unirnos. Y que Bien, bueno, cada profesional tendrá su propia visión, su propia realmente. perspectiva, y siempre que obviamente se esté abogando por ser lo más natural posible, ¿no? Lo que es buscar el origen de esa enfermedad y no simplemente quedarnos en algo tan paliativo. No tiene sentido lo de tirarse piedras al tejado. No, pero al final estamos buscando lo mismo. Entonces es como unámonos para ser más fuertes delante de lo que lleva años funcionando. Que además tampoco hace tanto. Piensas que los piensos que nacieron en el 70. No, si, Hace si tantos años. en Dices, qué España fuerte, ¿eh? realmente hasta, te podría decir que hasta el 80 probablemente en la mayor parte de los sitios no estaba, porque obviamente estas cosas llegan primero a las ciudades grandes, pero a ciudades así más pequeñas, yo aquí Oye, donde vivo, pues hasta, yo qué sé, tranquilamente hasta casi el 2000, en las clínicas veterinarias no habían piensos. imagino. Y ahora parece que sea la única forma y oyes mensajes, ¿no? De no, que es malo. El otro día me lo decía un señor en la carnicería que había ido a comprar las perras. Dice, no, es que dar carne cruda los vuelve agresivos. Es que oyes unos bulos que se repiten. Se repiten frases que dices, pero ¿en qué momento esto se ha hecho grande? Y la gente se lo ha creído, ¿no? Como un dogma. Dices, qué feo. O veterinarios diciendo, no le des dieta natural. Y dices, qué pena. Si no sabes de nutrición, por lo menos no opines, ¿no? Porque un médico muchas veces te dirá, pues no sé de nutrición, perfecto, ya está. Pues los vetes deberían hacer lo mismo. Antes de decir, dale este pienso, decir, mira, no sé de nutrición. Por suerte hay nutricionistas maravillosos, llamas a una de ellas y te dirá que necesita comer tu animal. Sí. Pero haremos el cambio que podamos hacer. Pues, jolín, gracias por esta charla, por este ratito, que es que me encanta. Estaríamos Nos aquí venimos arriba. horas. Sí. Pero vamos, que yo creo que les tiene que haber dejado, creo que les hemos dejado clarísimo cómo funciona una alergia, qué es lo que hay que hacer con una alergia, qué es lo que no hay que hacer con una alergia. Y bueno, pues todos los que estéis escuchando, los que tengáis dudas, que tengáis un perro con procesos de alergias, que os hayan dicho que es una alergia y que realmente queráis buscar una solución, de verdad, pues tenéis aquí a Nuria, es maravillosa. Muchas gracias, amor, por recibirme.